tenemos el placer de tener a Esteban Galarza, fundador, CEO de Trébol Marketing, una empresa de marketing. Se dedica a ayudar a pequeñas empresas todo en North Atlanta, en el área norte de Atlanta. De Florida. Y en Florida también. Florida no me la también. sabía, ahorita me vas a contar eso. Orlando y Tampa. Así que si están en la parte de Florida o aparte de norte de Atlanta, que eso incluye desde Lawrenceville hasta Jonesboro, que es Jonesboro, hasta sur, por allá. Aquí en English, bueno, ahorita sería en español, o en español les puede ayudar a hacer una buena marca, un buen logo, hacer un buen plan de marketing para que la empresa se vea mamalona. Claro. Es porque esa palabra como que ya define eso, todo, ya. ¿no? Abarca todo, Así que bueno, estamos también aprovechando en los headquarters de Sophia's Findings, tu mejor opción. Al rato les cuento de qué consiste. Así que, para empezar, gracias por tomarte el tiempo, porque es viernes, van a ser las 6 de la tarde. Bueno, técnicamente el día de trabajo ya acabó, ¿no? Ajá, exacto. Aunque aquí estamos tranquilamente. Esteban Galarza, ¿cuántos años tienes? 35. No manches. Cumplo 36 en septiembre ya. Ay, yo no manches, yo tengo 30. Pero yo me quedé en 27, ¿no? Claro. Yo me quedé en los 23, creo. Porque no sé por qué. O sea, tal vez es una etapa en la que tú dices, ya empieza la responsabilidad del adulto. Empieza la responsabilidad del adulto y como que ya pasa el año. ¿De dónde eres? Yo soy de Ibarra, de Ecuador. Yo llegué acá a Estados Unidos en el 2015 y bueno, ahí fue donde nos conocimos, trabajando. ¿Casi? Sí. O sea, llegaste, tu primer trabajo fue... Mi primer trabajo fue con José. Y yo me acuerdo que también yo tuve algo que ver, ¿tú te acuerdas? Con Nadia. Ella me llamó y me dijo... No me había acordado, sí, y yo le dije, oye, tengo un compañero que es de Ecuador también. Y José luego, no, pues a ver quién es. Pues claro, de una, yo no sabía ni quién eras. No, yo te conocía después de que te contrataron. Llegué a la oficina y vengo referido de Jamil. ¿Sí? José me dice, y Jamil está ahí, nos saludamos. Mucho saludos a ¿cómo José. estás? Oh, manches. O sea que ya llevas... ¿Van a ser 10 años? 10 años en agosto. Llegué en agosto que Estados Unidos en Pero 2015. tú dijiste que eres de Ibarra. Eso sí. Es como un pueblo de... la capital de Ecuador es Quito. Ajá, exacto. Y yo he ido a Ibarra. Sí. Sí. A San Antonio me dijiste que habías ido. Sí, y está como... Madera. No, 3 horas. Menos. Dos. Hora y 20. ¿Por qué me fui entonces? Ok, pero es como un... Bueno, no es un pueblito, es... digamos que es por la zona, el centro del norte, el centro del norte de Ecuador. Porque está a 1 hora 20 de Quito. Es como una mini capital, digamos, porque existe bastante comercio. Estamos cerca de Colombia. Hay bastante gente. Sí, estamos como a 3 horas de Colombia. Uf. Entonces hay bastante población colombiana también. ¿En serio? Sí. Y eso, o sea, a ver, para ciertos eventos, todo lo que es productos de primera necesidad y todo, pues la gente siempre llega para allá para hacer todos esos... ¿Nunca viviste en Quito? No viví en Quito, pero siempre pasé, iba bastante. ¿Pero de cotorreo o de los dos? Ambas. O sea, hacías negocio y te ibas de cotorreo. A ver, te cuento un poquito. Yo, cuando empecé a trabajar, a ver, mi primer encuentro con el emprendimiento fue en el 2010. Ok. Yo soy diseñador industrial. Yo estaba estudiando diseño industrial ya por terminar la universidad. En Ibarra. Y resulta que fallece mi padrastro en el 2010. Okay. Entonces, nada, yo soy el mayor de tres hermanos. Y ahí es donde me tocó tomar la batuta de la cabeza de la casa. Entonces, el negocio de mi mamá no iba tan bien en aquel momento. Ella se dedicaba a la parte al comercio en general de igual productos de primera necesidad, arroz, harinas, etcétera, etcétera, al por mayor.
Entonces no me gustaba mucho este negocio y mientras yo estaba estudiando pues ya sucedió esto, empezamos a construir nuestra casa allá en Ibarra y le digo a mi mamá, le digo, oye, yo tengo esta idea de negocio, me gustaría montar un taller de muebles, porque la construcción era bastante movida en ese entonces, bueno, y sigue siendo. Entonces yo no tenía ni la más mínima idea de qué necesitaba para montar un taller de muebles. Y me acuerdo que acudía a mis profesores de diseño, porque nosotros teníamos taller y todo, entonces ya tenía un roce con herramientas, una noción básica, pero no para hacerlo a nivel profesional e irme donde un arquitecto y decirle, yo lo hago. Mi tío tiene él es supplier, él vende pinturas y material de construcción. Entonces, como nosotros nos llevamos muy bien, él me dice, oye, yo te puedo referir, móntate el taller, yo te puedo referir a algunos arquitectos, ingenieros que conozco y dale, a ver qué pasa. Y de ahí, ¿pero se hizo o no se hizo? Sí, logramos construir. Armé mi primera cocina, mis primeros cabinets. O sea, que creaste el negocio. Creé el negocio en el 2010. Y de ahí se comenzó. Ahí se comenzó. Algo que quiero recalcar ahí. Sí. Para la audiencia, porque yo soy uno de esos que ¿tenías miedo? O sea, a ver, yo tenía 20 años. Okay. Y hablamos de que en construcción manejas presupuestos altos. Por lo general. Entonces. Ok. Hasta ahí, Ajá. Perdón que te interrumpa. Sí. Porque eso es como que quiero hasta cierto punto, los que se quieran animar, que el miedo siempre va a estar. Que yo quería recalcar que escucho muchas historias de gente que emprende, que por intuición o por alguna razón, o sea, se animan sin muchas, yo diría la mayoría de las veces sin tener idea. Ahora, no todos, mucha gente sí se prepara y obviamente toma mucho más tiempo, pero en sí se animan y eso es uno de mis casos también, como que no, yo quiero, y obviamente te caes en el camino y todo. Pero eso en sí, el miedo está, a eso me refiero. El miedo está ahí. A ver, yo creo que el miedo va debido a que es un camino que no conoces. Sí, pero es normal. Es parte exacto. Tienes que pasar por ahí. Exactamente. Y eso es lo que justamente quiero, que la gente que quiera emprender o algo, el miedo no se va a ir. Ajá, es más, ¿cuál es uno de los miedos que más, creo, se dice, más fuertes que existe? El hablar en público. Yo conozco gente que tiene años, ha hablado enfrente de miles y los nervios no se van. No, o sea, no, después se sigue, mantiene. o sea, ya están acostumbrados, ya saben bloquear porque ya, pero sí, se paran. Entonces no se va a ir. Lo que tienes que hacer es hacer. Exacto. Y ya, bueno, entonces regresando a tu... Sí, a ver, cuando le propongo, en este caso pues mi mamá fue mi socia. Porque necesitaba dinero, necesitaba como $10,000 más o menos como para empezar a comprar herramienta. Tampoco era cosa de decir, no eran ni 10 ni $20, eran 10,000. Pero todavía no te graduabas, no me graduaba, seguía estudiando. ¿Y tú querías mientras estudiabas? Exacto. Porque la situación se vio apretada. Okay. Entonces, le digo a mi mamá, oye, justo estábamos aplicando para una hipoteca para construir la casa. Sí. Entonces, como en la casa teníamos bastante espacio, ya nos aprobaron los planos y todo, me dice, oye, hay un espacio que se puede utilizar, podríamos cerrar, no se necesita mucho para el taller, más bien tener un espacio cerrado, amplio. Perfecto, entonces incluimos eso en la construcción. Okay. Y ahí fue donde jugamos un poco con los números en la parte de acabados de la casa, porque tú sabes, para poder construir eso y comprar herramientas. Entonces, herramienta para el primer proyecto. Okay. Exacto. O sea que todavía no terminaba, ya tenías un cliente sin tener todavía. Exacto. Tú ya empezaste a dar la voz. No, yo te hago, ¿qué quieres? Y todavía ni siquiera tenías. No, y hasta desarrollando el pitch, porque obviamente sí, no tienes que llegar. ¿Cómo vendes? Sí. Y yo, o sea, a ver, la parte de ventas fue bastante retadora, porque yo me acuerdo y digo, ok, ya, la idea del taller está, es muy rentable, según conocía, hice números y aparentemente todo estaba funcionando bien. Tenía ya los suppliers. Exacto, ya tenía los suppliers. Okay, bueno, Ibarra es una ciudad de 300,000 habitantes, así que puedes conocer a todos y saber quién tiene mejor precio. O sea, no es grande.
Entonces pero ya ahora tenía, era venderlo. ahora era venderlo. ¿Cómo obtengo proyectos? Entonces, bueno, resulta que me envía, yo siempre le ayudaba a mi tía manejando el auto para ir a entregar productos. Okay. Entonces mi tía me dice, oye, tengo un cliente que está construyendo un par de departamentos y necesita cemento. Pues te lo voy a dejar. Nos vamos, me voy y converso con el señor. Le digo, ¿cómo está? Me presento y todo. Y le digo, ¿usted necesita muebles? Entonces me dice, sí, todavía no he cotizado porque ya estoy por acabar la obra y sí, voy a necesitar muebles. Oiga, yo le puedo dar una proforma, yo le puedo ayudar con los muebles. Me dice, bienvenido. O sea, me estás diciendo que el primer que llegaste, el primer cliente Exactamente. Entonces, no, pero la negociación no fue rápida. No, yo sé que no. Tú sabes que tener un lead es una cosa y convertirlo pues y convertirlo es ya eso. Entonces, claro, hay un brecho muy grande. Exacto, entonces ya tenía mi primer lead y estaba muy interesado porque y fue una obra grande. Eran como 2 departamentos, más o menos nos iba a tomar como cerca de unos 3 meses todo. En hacer todos los muebles e instalarlos. Bueno, o sea, ya era un buen proyecto. Se cerraba, exacto, bien. Entonces, nada, la negociación. Y más que nada fuera de eso, olvídate, porque el temor de equivocarte en la proforma y decir, si al final no me da el número, ¿qué hago? Y más siendo tu primera vez. Siendo mi primer proyecto. Pero, entonces resulta que, contraté gente. Personal con se cerró la venta. Se cerró la venta, contraté un par de personas que tenían más experiencia que yo. Perfecto. Que ya dominaban, me guié con ellos en base a qué herramientas utilizar, etcétera, etcétera. Montamos el taller, ya estábamos produciendo. Ahora, yo creo que cometí varios errores en ese momento. Sí. O sea, los que identifiqué. Okay. El momento de la negociación, porque obviamente tú piensas que puedes bajarte 10%, 15% y parece poco, pero en un proyecto, digamos, de $20,000, $25,000, eso al final pega. te resta. Y aparte, al final, va a pegar a tu ganancia. Exactamente. Nada más. Entonces, bueno, empezamos a trabajar, quedó muy bien el proyecto, muy bien. Bien. O sea, fue para mí, me sentía muy orgulloso y dije, parece que la tenemos. Seguimos. Tuve que cambiar de personal, porque ese fue mi primer problema al haber contratado personal que tenía más experiencia que yo, porque yo nunca había trabajado en esta industria. O sea, por un lado estuvo bien. Estuvo bien porque me quería, ¿cuál era mi idea? Valerme de la experiencia de ellos para yo empezar a ensamblar también mi camino. En cuanto a procesos, etcétera, proveedores. Ellos sabían eso. Entonces resulta que como que se perdió un poquito el respeto porque uno ya tenía como 45 años, yo tenía apenas 20. Y yo era el jefe. Que este mocoso que me mandan a mí. Exactamente. Sí, literal. Entonces, literal. Entonces resulta que ellos no me querían, yo quería mi idea era involucrarme en taller. O sea, mi idea no era ser jefe, mi idea era ponerme el overall y venga para acá, vamos a seguir trabajando en conjunto. Ellos trataban de no tenerme en taller para evitar eso. Entonces, resulta que y en medio de la obra hubo conflictos, o sea, eso te digo, trabajamos 3 meses, entonces hubo bastantes cosas en todo ese proceso. Claro. Hubo conflictos, peleas, que no llegaba a tiempo la gente, el estrés también del dueño de la obra porque quería rentar los departamentos. Entonces, tú sabes, construcción claro. es cuestión de tiempo. Me imagino. Sí, entonces, durante todo este proceso, en el primer proyecto grande, porque sí fue grande, sí se perdió el respeto en un punto. Con los empleados, con los operarios. Entonces, en ese momento fue donde dije, pues no, nada, tengo que tratar, ¿y ahora cómo les despido? ¿Qué les digo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Y me acuerdo que mi mamá pues toda la vida trabajó con gente y todo, me dijo, no, tienes que, como sea, tienes que salir de eso, porque ellos había días que no trabajaban, había días que hacían lo que querían ya. Entonces, ellos se valían de que yo pues no tenía experiencia. De que dependía de ellos completamente y hasta cierto punto era verdad. Pero hasta cierto punto. Exacto. Entonces, ahí fue donde llegó un punto de quiebre que discutimos muy mal.
muy mal con uno de ellos. Entonces, El de dije, no, 45. el mayor, claro, el mayor. Entonces, ahí fue cuando terminando la obra, pues ahí la recomendación también de mi tío, que también trabaja en construcción y todo, me dice, no, déjales que acaben y luego Y corta ahí la ya relación. cortas. Va. Y ya. Y eso hiciste. Y eso fue lo que hice. Claro, fue un golpe para ellos también, porque era ahí, ¿y ahora dónde vamos? Y etcétera, etcétera. Y yo creí en su proyecto, pues ya nada, no había nada que hacer. No, ya se había perdido. Sí. De hecho, hasta se prolongó para terminar el proyecto. Exactamente. Entonces, una vez que acabamos eso, pues me sirvió de mucho, porque ya me involucré más. Entonces empecé a aprender más sobre procesos, cómo De ley. funciona, cómo cortar los Yo creo materiales. que después de ese proyecto, claro, la autoestima ya era... Sí, ya estaba, o sea, ya tenía algo en portafolio que mostrar. Exacto. Porque tú sabes que cuando te dicen, y a ver, muéstrame algo de lo que ha hecho. De entrada, Exacto, entonces yo ya tenía algo que mostrar. por lo menos. Y de ahí Entonces, seguiste. De ahí seguí, a ver, eso pasó en el primer año, 2011 más o menos ya. Para el 2013 hubo una subida bastante de construcción en Ibarra. Ok. Entonces llegué a tener hasta 12 operarios ya y manejando cerca de 4 o 5 proyectos al tiempo. Ok. Entonces ya tenía no solo en Ibarra, ya tenía en otras ciudades alrededor que quedaban como 20 minutos, 25 minutos. Y tú los conseguías. Y yo los conseguía. Era que tú llegabas al... Exacto, Igual. o referidos, o empezaban ya referidos. Ok. De que no, de que mi prima, mi tía, un amigo, etcétera. Ok. Entonces se iba expandiendo. Nos empezó a ir bastante bien. Y ahí es donde llegué a esa etapa de emprendedor, creo yo, en la que dices, nah, pues ya de aquí me voy para el De aquí cielo para y el- no paro nunca. Y en Para el 5 años ya estrellato. tengo mi Ferrari y ya estamos Ay, no. ya, entonces dije, Es que vamos bien, vamos bien. Cuando resulta que hubo una bajada súper fuerte en la economía en el país y la facilidad con la que daban préstamos para construcción Paró. paró. Así de un día De al un otro. día para de otro un se día al acabó otro. el dinero. No tuvo nada que ver con el 2008 de acá. No tuvo nada que ver. Pero algo porque- parecido tal vez. posiblemente. Porque resulta que dependemos mucho del petróleo. Entonces el petróleo bajó de precio. Y los bancos dijeron, Los no, bancos, no, esperen. Y se quedaron muchas obras paradas. No. Y yo ya tenía gente. O sea, afortunadamente De alcancé tu Ferrari, No, ya bajo se, ya algo se chiquito, desilusionó todo eso y nada. O sea, Y de ahí literal. ya no volvió. Ya no volvió a subir. Ya no volvió a subir. Ya no volvió a subir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando sucede esto, pues yo también uno se pone a ver en qué falló. Y obviamente, yo no era bueno haciendo números, entonces tampoco empecé a evaluar la parte financiera, cómo empezar a prospectar, qué hacer para poder crecer. Y creo que esa falta de conocimiento también fue la que golpeó bastante en no poder sostener el mismo ritmo. Okay. Yo creo que la parte financiera, ahora que la Ajustarte, entiendo, tal vez. sí, por supuesto, ajustar un poco, o sea, fueron muchos factores porque incluso personalmente, las finanzas personales de la familia, pues también se vieron muy afectadas, porque mi mamá perdió su trabajo, o sea, fue bastante Aparte, fuerte. dices que eso fue a nivel nacional. Sí, o sea, fue de la economía en general, que bastantes cosas se detuvieron. Ok, ¿y ahí en qué año estamos ahí? ¿2013? 2014. O sea que de ahí dijiste, me voy a para los United States. Ok, Ya, ¿cómo a ver, llegaste acá? ¿qué es lo que sucede? 2014 y yo me quedé casi 6-8 meses sin trabajo, sin nada. De plano, Sí, wow. 8 ok. meses. El banco ya nos estaba por embargar la casa. De hecho, o sea, no sabemos cómo, pero no nos embargaron, no nos desalojaron de la casa en aquel momento, porque ya estaba vencida, ya la hipoteca estaba ejecutada, ya no Ok. había nada que hacer. Y de un momento a otro resulta que el gerente del banco nos ayuda a vender la casa. Nos dice, miren, no quiero que se queden sin nada, tengo un comprador, porque era una casa nueva, estaba bonita. Claro. Y de ahí logra él mismo hacerse cargo de la negociación
O sea, Y él nos la queda, vendió. él se apersonó y nos quedó un Qué poco de buena onda, dinero. ¿no? Sí, o sea, bueno, después es que era un cambio bastante sorprendente porque eran las llamadas a cobrar la hipoteca, a ejecutar, de que ya, oigan, solucionen o declárense en bancarrota, etcétera. De repente, De repente, oye, te ayudo a vender. oigan, ya tengo un comprador para su casa y no quiero que se queden sin nada, etcétera, etcétera. Logramos vender la casa y nos quedó dinero. Ok. Entonces, con mi mamá en ese entonces, yo le dije, no sé, vamos a Estados Unidos. No sabíamos ni Igual, la sí, misma no teníamos pesada. a nadie acá. No teníamos a nadie, no conocíamos a nadie. Y Entonces- ¿cómo llegaste aquí? A Atlanta. Sí, a ver, nos dan las visas, agarramos un vuelo, llegamos a Miami primero Ok. porque un primo nos prestó un departamento ahí para unos días. Y mi mamá tenía un amigo. Vinieron todos juntos. Todos juntos. Mi mamá tenía un amigo acá en Atlanta. Investigamos, hicimos nuestra tarea también, También, de conocer a ver a dónde. Atlanta, a ver Ok. qué es, cómo está el clima, nos pareció bastante bonito. Ok. Llegamos, nos congregamos a una iglesia, allá en Ibarra, que está a nivel mundial. ¿En serio? Sí, a una iglesia cristiana. Somos cristianos, obviamente. Entonces, resulta que averiguamos y la iglesia estaba acá también en Atlanta. Eso fue lo que nos trajo para acá. Esa como que ya tenemos iglesia. Por lo menos Exacto, ya o sea, tenemos algo. exacto, o sea, tenemos Iglesia. algo, ¿no? Como que, a ver, vamos a ver, tú sabes, no es garantía, pero dices, bueno, algo debe haber. Ok. Y bueno, llegaron, Miami, pero llegaron ya a venían Miami, con el fin de llegar a De Atlanta. llegar a Atlanta, exactamente. Llegaste a Atlanta. Exacto. 2015. 2015, agosto del 2015. Sin inglés ni nada. Bueno, Nada. lo poquito que te Lo enseñaban poco que las- hablábamos, pero nunca Hi, había. my name is. Exacto. Nunca había estado en contacto Con el con gringo. nativos, exacto, con nativos en un medio nativo. Entonces, llego y nada, para septiembre pues ya estaba. Ahí fue donde en la iglesia conocí a Nadia, Sí. que es amiga Sí, tuya. a Nadia yo la conozco. Ella desde México. Exacto. De la iglesia también Ajá, en México. En México, Bueno, sus papás son muy amigos de mi mamá. ya, Y creo que ellos también llegaron a Atlanta por mi mamá. ya. No sé, yo no tenía idea ni siquiera de qué iglesia va, pero sí me llamó. Porque ella trabajó también ahí con José y ella trabajó. Exacto. Y ella me llamó, oye, no hay trabajo. Yo me acuerdo, yo le dije, no sé, seguro sí, déjale, yo le comento a José. Y José dijo, de una, creo que, no me acuerdo si le di tu número o algo. Ya. Dile que viene de parte mía, nunca nos habíamos conocido. Y yo me acuerdo que un día te vi ahí. Exacto. Y ya, ¿cómo estás? Sí, Pero entonces ahí es ese donde fue tú llegaste a Atlanta, Llego acá. a la iglesia de una, primer domingo yo creo que ya sí, estaba en la iglesia. estábamos ahí, exacto. No, y mira algo interesante, ¿no? Porque yo me acuerdo que igual, o sea, al amigo de mi mamá no le podíamos decir que nos vamos a quedar. Oye, ajá. Entonces, él también pues se preguntaba, dice, ¿qué van a hacer? Le dijimos, no, tenemos unos amigos que están aquí. Y ya, para de contar. Agarramos nuestras maletas y con las maletas llegamos a la iglesia. Entonces, ahí llegamos, conocimos gente, nos presentamos, me dijeron, miren, si es que están aquí es porque Dios tiene algún plan, así que nada. Adelante, ¿Y dónde a ver. se quedaban? Después de eso nos ayudaron a encontrar un hotel cercano. Fuimos a un hotel, estuvimos en un long stay, estuvimos en un hotel de pésima reputación también porque era lo más barato que Pues había. sí, me imagino. Y nada, luego ya empecé a trabajar ya ahí en Cosmetic. Ese fue el primer trabajo. Ese fue mi primer trabajo, exacto. Y eso fue hace ya 10 años. 2015. Y de ahí me acuerdo que... ¿Qué será? Al poco tiempo. Al poco tiempo, yo- porque estabas igual con este proyecto, o sea, ya le tenías rodando. Sí, pero era yo solo. Exacto. Yo comencé el trabajo y luego como que empezó... Yo tenía el negocio Sophia's Findings. Ajá. Y empezó desde mi garage. Exacto, ¿Tú desde te el acuerdas? garage estabas, ¿verdad? Y de ahí como que empezó un poco a poco, pues yo estaba trabajando de vendedor Ahí en la Cosmetics. empresa, exacto. Y tú eras de bodeguero, ¿no? Yo estaba en bodega en ese entonces. Y entonces en una de esas te digo, hey,
¿qué onda? ¿Quieres hacer horas extras? Exacto. Y era creo que de 7 a 10, De ¿no? 7 a 10 y había veces que nos quedamos hasta las 12. Hasta las 11, sí. Sí. Dependiendo cómo La estaba. temporada. Y me acuerdo que éramos tú y yo, ¿no? Exacto. Entonces yo iba a vender normal, porque no dependía de esto, Exacto. nada, estábamos en el garaje. Y luego ya a las 7 nos Y 7 de la veíamos. noche nos veíamos allá Y hacíamos hasta todo eso. las órdenes. Claro. Y ya de ahí para ti era también extra. Y bueno, yo comenzaba. Bueno, ya tenía como porque yo comencé en 2014. Pero realmente fue sobre todo que fue 2016 cuando Exacto. más o menos 2000, sí, porque 2015, o sea, fue. Yo creo que ya fue el invierno del 2015 posiblemente. Ah, puede ser. Sí, porque Ahí- tú me comentabas que, bueno, Sí, las sube fiestas un de fin de poco. año sube un poco. Entonces, de ahí empezamos a trabajar hasta el 2017, creo yo. Puede ser. Y de ahí, que te corrí o no, de ahí. No, de ahí no me acuerdo qué pasó. Tú, no, sí, ya me acordé. Tú encontraste algo más. Algo más, sí. O era algo de la iglesia. Ajá. Me empecé, Algo. creo que empecé a congregarme más. Y más que nada la finalidad también de eso era empezar a explorar, o sea, Sí. a buscar a hacer conexiones básicamente. Ok, eso es lo que me interesa. Bueno, todo un poco, pero saber también. Porque Ujú. imagínate, llegas en el 2015 sin nada. El inglés es lo más básico. Igual yo también llegué ahí de. Exacto. No, yo me quedé sorprendido de que yo podía entender. ¿Sí? Sí, porque... No, yo ni. Por ejemplo, y te acuerdas que, bueno, en aquel momento igual, o sea, yo estaba trabajando y mi jefa era americana 100%, pues en ese entonces ahí, ¿Cuál con jefa? Cosmetic. Entonces, ¿Mi jefa era 100%? Sí, claro, Claro. era cierto, no habla español. no hablaba español. No, ¿cómo Entonces, en ese entonces, o sea, yo dije nada con el traductor y a ver, pero no, Pero en no, ese- no hubo necesidad, ¿No? no hubo necesidad, ¿no? Y me quedé sorprendido y me preguntaban, igual con Jan, con todos los vendedores que hablaban, se quedaban sorprendidos también de ¿Cómo entiendes? de eso, ¿cómo entiendes? Yo me acuerdo que les decía, y eso es real, yo siempre jugué videojuegos. No, Y cuando con- se hablaban los y diálogos no, que yo me hacían, acuerdo de Resident Evil, a mí me encantaba, me encanta hay un Resident montón de Evil. diálogos. Hay un No montón me de digas. diálogos y tienes que resolver ciertas cosas para seguir avanzando. Entonces nosotros Sí, éramos con mis y era en primos con inglés. el diccionario amarillo. Pause Si no, no escribe, resolvías. si no, no pasabas. Y créeme que Sí, se me cierto. quedaron bastantes palabras Wow. y eso me ayudó mucho aquí. Me ayudó mucho. Pues por lo menos para comenzar. Exacto. Ya luego, pues con la práctica, preguntando, conversando, y ya una vez que ya me sentía con un buen nivel, Pues ya, ya, teléfono, ya todo. Ya. ¿Sí? Ya, Fíjate que yo teléfono a mí nunca me ha gustado. Ajá. Hace, bueno, ya unos 5 años atrás. drive-thru de los restaurantes, ya vas entendiendo ya Sí, más. pero yo teléfono en speaker y aquí, y aún así me acuerdo que imagínate, Alex estaba en el 2020 en la oficina de al lado Ya. y yo hablaba, Sophia's Findings, this is Hamid, y ya no, que sí, y a veces unos se quedaban ahí platicando, y Ale me decía, hay muchas partes que tú no les contestas. Y yo, ¿cómo sabes tú? Si tú estás aquí en otra oficina. Te escucho. Dice, porque te escucho. Y yo, no manches, qué vergüenza, bueno. Sí, No, entonces, luego de eso, cuando estaba en Cosmetic, créeme que para mí fue una bendición realmente. Sí. Estar ahí. Fue una bendición. Para mí también. Porque aprendí muchísimo desde mi perspectiva, después de haber trabajado en construcción en Ecuador. No era nada pesado lo que hacíamos ahí. Oye, ¿y nunca te animaste a vender? A mí sí me gusta ventas. Pero ahí, Ahí en Cosmetic. o no se dio. No se dio porque, a ver, por mi situación legal también. Porque yo No podías necesitaba manejar. conducir, no podía manejar, porque no tenía una licencia. Claro. Entonces, pero fuera de eso, o sea, mi posición en sí se vio bastante necesitada en la parte interna de oficina. Que facturación, que órdenes, que inventario. Entonces, no había necesidad tampoco. Ok, y eso te ayudó también a ti mucho a ver
cómo se movía el negocio internamente. Exactamente, entonces me ayudó muchísimo. La verdad es que aprendí mucho. Me acuerdo que incluso José en ese entonces pues estaba con esto de Amazon, que se volvió un boom, que desde el 2015 estaba bastante en auge. Ah, sí me acuerdo. Sí, y que creemos la tienda en línea, pues yo también le dije, no sé cómo funciona, pero déjame ver cómo aprendo videos y todo. O sea, ya había todo en internet. Empezamos a montar productos, etcétera, etcétera. Y fue mi primer acercamiento al e-commerce también. Okay. En Ecuador es complicadísimo eso. O sea, no hay manera de que tú puedas aprender este tipo de habilidades. No como acá. No como acá. Me imagino. Claro, porque allá no hay correo postal. O sea, allá no existe. No existe el puerta a puerta hasta la fecha. No existe. Entonces, ya empezando desde ahí, pues, ¿cómo envías productos? No, pues no. Y algo que pasó mucho fue que yo soy diseñador, entonces cuando veía que en la oficina pues hacían cosmetic, todos los promocionales estaban hechos en Word o las promociones ahí medios. Exacto, entonces ahí fue donde le digo, oye, yo soy diseñador, yo te puedo ayudar a hacer eso. Claro, mejorar esto. Exacto. Y ahí ya le empezaste a ayudar. Entonces empecé a involucrarme un poco en eso. No es que era un experto en diseño gráfico, porque lo mío era diseño industrial, pero obviamente claro, yo sabía de eso. Y empezamos a básicamente la parte de marketing de cosmética, mejorar la imagen, que se vean mejor las promociones, cositas el así. Catálogo también. El catálogo, sí. Exacto. Los flyers, todo eso. Los flyers de temporada, que de fin de año. Entonces ahí empezó ya como mi primer acercamiento a la parte de marketing, digámoslo como tal. Okay. Para el 2017 pues cambió un poco la dinámica de la empresa. Me toca a mí tomar el liderazgo en oficina. Ah, sí. Y ahí es donde, a ver, suceden dos cosas interesantes. Una, ya me hago cargo de básicamente bastante de la operación. Yo diría que tal vez un 75-80% de la operación. Okay. Vendedores, inventarios, facturación, logística completa. Entender, bueno, yo ya lo sabía. Sí, pero ahora te tocó ya ahora la cara. Estar ahí. Okay. Entonces, por un momento se volvió bastante pesada la carga también. Okay. Porque bueno, en ese momento estaba soltero, ahora ya estoy casado y todo. Entonces fue algo bastante que pude sostenerlo, pero hubo un momento en el que conversé también, me acuerdo con José, entonces le digo, oye, estoy quemado. Sí, o sea, así no voy a llegar a nada, o sea, estoy mal. Entonces, bueno, las cosas fueron mejorando y resulta que ese tal vez fue mi primer impulso para salir a buscar algo propio. Ok, te motivó a decir, pues si ya yo puedo aquí, prefiero algo lo mío. Exactamente. Pero antes de seguir, ¿ahí ya llevabas año y medio estando aquí? No, eso ya fue para el 2018 ya. O sea, ya tenías 3 años más o sea, menos que toda esa parte dura de llegar acá, ajá, todo eso, ya estabas bien. Sí, ¿Eso es cuánto que tiempo estuviste en que rentaste un departamento? A ver, claro, en el 2015, no, rentar un apartamento no fue tan complicado. Pues establecer, o sea, yo creo que estabilizar las finanzas, que es lo más complicado a veces en casa. Y tu rutina, y tus hermanos iban a la escuela. Ya estaban en la escuela. O sea, todo eso como que ya establecer y ya tener una... Yo creo que tomó tal vez un año y medio, 2 años. En serio, pero cada vez me imagino que iba progresivamente iba mejorando. Sí. No es que después de un año y medio ya se te puso bien, sino que cada mes con mes iba... Claro, es que por ejemplo, ya mis hermanos también empezaban ya a generar, ya no recaía todo sobre mí, mi mamá también estaba trabajando. Okay. Entonces, ahí tú sabes. Se unían Se unía ya todo, sacábamos para cubrir rentas, servicios básicos, todo lo del mes, y ahí iba quedando para ahorrar. Ok, perfecto. Entonces, ya en el 2017, casi 18, cuando estás en esta situación, exacto, ya realmente tu enfoque ya no está en eso, sino estás en qué quiero hacer conmigo. Exacto. Que empezaste a pensar en quiero emprender otra vez.
ya tenías esa escuela. Tenía esa escuela, sí. Y llegaste a un nivel que te creíste que ibas. O sea, no cualquiera llega para empezar a eso. Desafortunadamente, la caída. La caída, exacto. Es que cuando subes demasiado alto y no lo sostienes, o no sabes cómo sostenerlo también, pues sí, caes. Pues duele la caída, Caes. pero quieres. Pero ya está en ti, ¿no? Exacto. Quieres otra vez. Mira, yo creo que algo muy interesante detrás de todas las enseñanzas que me quedaron del primer proyecto fallido. Sí, porque fracasó. Sí, o sea, fracasó. Y yo creo que de los fracasos es donde más aprendes. Desafortunadamente. Sí, porque cuando todo está bien, todo está bien. O sea, ¿qué vas a aprender? Si... Pues te puedes forzar a salirte, ya sabes, de tu comfort zone. Exactamente. Pero no es lo mismo tú salirte a que te saquen. Te saquen, exacto. Entonces, yo cuando llegué acá a Estados Unidos, yo me sentí, o sea, yo creo que necesitaba ese nuevo aire. Y cuando llegué no conocía nada, no sabía dónde estaba parado. Me acuerdo que estábamos quedándonos en Vinings. Y me paré en una intersección y me puse a ver a todas las calles. Estaba solo. Y digo, no conozco nada. Y me emocionaba mucho porque sentía que tenía bastante que descubrir. Tenía mucho que descubrir. ¿Miedo? No, sabes que no, tal vez no tenía miedo como tal, más bien a medida que iba conociendo cómo funcionaba esto, tú empiezas como que, ok, hay que ser cuidadoso por acá, hay que ser cuidadoso por acá, o hay que ser cuidadoso por acá. O sea, ibas cautelosamente Exactamente. caminando. Entonces, yo creo que, a ver, miedo no, más bien ganas de hacer las cosas bien, sí. Esta vez sí, exactamente. Lo cual esa es la gran enseñanza. Exacto. Que te dejó, como decir, ok, quiero otra vez, pero ahora sí hacerlo bien, mejor. Sí, mira que con tal cabeza. Vez con cabeza no fría. Emociones, de que siento que ya me voy a comprar mi Ferrari. Exacto. No, nada de eso, o sea, todo con cabeza fría. Y más que nada, a ver, el proceso de adaptación para acá, realmente siento que no me costó en lo absoluto. Porque yo hasta ahora disfruto de manejar aquí, de conducir mi auto. ¿En serio? Lo disfruto. Sí. ¿En qué sentido? En que, o el sea, tráfico y todo. Sí, o sea, mira, claro, hay veces, pero yo disfruto mucho porque, a ver, me pongo a ver, estoy viviendo por Brookhaven en este momento. Uh-huh. Me encanta el área en la que vivimos. Yo tengo mi oficina ahí, o sea, yo camino al trabajo básicamente. Okay. Y es un área muy bonita. Es muy bonita. Yo tal vez hasta cierto punto digo, yo soñaba con vivir algo así. Siempre a mi esposa le digo, yo creo que soñaba con vivir en un lugar así. Okay. Entonces, estamos viviendo, estamos ya planificando comprar nuestra casa y todo, pero estamos disfrutando de esta etapa. A ver, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, cuando empecé ya sí, quería emprender. Empecé con esta idea de que qué puedo hacer. Eso fue en 2018. 2018. No, y mira que desde el 2017, o sea, ya me quedaba un poco para ahorrar, me empecé a comprar mis cosas, dije, voy a comprar mi MacBook, me voy a comprar mi cámara de fotos. Me acuerdo, sí me gusta la fotografía. Tu bicicleta. Mi bicicleta, montaña, exacto. Sí, me acuerdo. Entonces, todo eso fue algo que empecé como a armar y dije, voy a explorar a ver qué hay. Me compré mi computadora, empecé a investigar un poco, armé mi primer website en el 2017. ¿De qué? Lo hice, o sea, no registré ninguna empresa ni nada, más bien hice un estudio fotográfico mío. Ok. Solo por ver cómo funciona, exacto. Solo por ver cómo funciona, pagué la membresía, me acuerdo que fue en Wix. Armé, quedó bonito. ¿Ya existía Wix? Sí, ya existía Wix. Okay. Entonces empecé a armarlo, me llamó mucho la atención. Yo no sabía cómo armar una página web. Así que dije, bueno, veamos qué pasa, ¿no? Quedó bastante decente. De ley utilizaste YouTube, ¿no? Sí, YouTube. Hasta ahora, yo hasta ahora. Y era YouTube. Y ahora haces tu Exacto. Tutoriales de todo. Claro, quedaba una página bien pedorra, pero activa, ¿no? Y entonces ese fue mi primer acercamiento ya a esta parte de desarrollo web, porque ahora soy desarrollador web, soy frontend developer. Claro, ahí comenzó. O sea que cuando tú querías, ¿eso en qué año? 2017.
Y ahí como que te empezó a dar la intriga de que pues quiero, pero no sabías No qué. sabía qué, exacto. Pero algo, pero no tenías idea exacto. que. Entonces dije, bueno, sé de fotografía, tal vez lo más común, ¿no? Sesiones fotográficas, cobertura de eventos, no sé. Me compré mi cámara, empecé a jugar, a hacer cosas. Pero el tiempo no me daba, obviamente, porque tenía un trabajo. Sí, el otro. Un trabajo que era te full quitaba. time. Y estaba bien, porque mi meta tampoco era independizarme, era más bien explorar nuevos campos. Ok. Cuando en el 2018 empiezo a conversar con la que ahora es mi esposa. Ok. Entonces, Que también es de. Ecuador, de Ibarra, de la misma ciudad. ¿Pero se Somos conocían de... allá? Sí, nos conocimos allá. ¿Se conocían allá? Ajá, nos conocimos allá. ¿Qué es lo que sucede? O sea, éramos amigos. ¿Pero dónde conversabas con ella? ¿Aquí o allá? No, allá igual. O sea, conversábamos. Pero porque dijiste convencer. ¿Ella ya estaba aquí? Sí, resulta que retomamos contacto en el 2018. Yo no sabía que ella estaba acá. Ella tampoco, o sea, ella se enteró luego que yo estaba acá en Atlanta. Ella se mudó a Miami. Y dijo, Entonces empezamos a conversar y bueno, empezamos ahí a compartir la historia de inmigrantes, ¿no? Aquí en Estados Unidos, porque tú sabes, es muy solo, es muy solitario, porque pues acá sí. es bastante difícil hacer amigos. Sí, y más que nada, bueno, la cultura es diferente. Es diferente. Ya exacto. los domingos de la casa de la abuela ya no hay. Ya no existe. Entonces sí, toca como crear otro tipo de familias. Exacto. Irónicamente los amigos con los que hablan español como que se hace un vínculo, se hace un, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ¿y? Entonces, luego de eso empezamos a conversar nuevamente, retomamos contacto y nada, quedamos en irnos a Orlando de paseo porque yo no, o sea, había ido a Orlando por trabajo, pero nunca había ido a Disney, por ejemplo. Entonces ese fue el pretexto para irnos, pasear un poco. Ya nos hicimos novios en mayo del 2018 y ella se mudó para Atlanta en julio del 2018. Ya con plan de establecer, de formalizar, digamos, nuestra relación. ¿Cuándo? En julio del 2018. Ah, de volada. Sí, súper rápido. No, Entonces, ella estudió economía y realmente creo que eso fue algo que a mí me hizo mucho clic también en la idea que yo tenía de emprender. Exactamente. Porque ella también, cuando hablábamos por teléfono, cuando estaba en Miami, me contaba, me dice, oye, yo quiero emprender, yo quiero hacer algo. Me contaba que ella estaba tratando de sacar un proyecto de un restaurante porque estudió gastronomía también. Entonces, y yo decía, le conté también mi experiencia que tuve con mi primer proyecto de emprendimiento. Ajá. Le dije, soy pésimo para la parte administrativa. No sé cómo aprender a manejar números, o sea, cosas así, ¿no? Y cuando empezamos a conversar, conectamos muy bien. Y en el 2018, le envié mi página web, le digo, mira, la que hice, le digo, cuéntame qué opinas. Entonces le llamó mucho la atención también eso. Y empezamos en el 2018, cuando ella se mudó acá, a buscar alternativas. Para qué necesitamos para iniciar un negocio. ¿De qué? Exacto. A ver, no teníamos una idea clara, pero queríamos explorando todavía. Okay. Teníamos la idea de montar un bakery. Pero panadería. Pero franquicia no. No, desde cero, o sea, ¿Y quién cocina? Mi esposa, Karina. Ah, bueno. Entonces ella cocina y dije, yo te ayudo a amasar y ya pues ahí le hago todo. Ok, eso es excelente. Ajá. Porque igual yo creo que si le pudiéramos preguntar a todos los emprendedores, yo creo que todos han pasado por eso. O sea, como que, o bueno, o la mayoría en porcentaje. Mi situación igual, o sea, lo hago para recalcar lo que fue. O sea, años también yo sí vi franquicias, sí vi esto, analizaste adquirir una franquicia. Sí, ya está un libro, ya todo un experto en franquicias y todo. Estuve a punto de cerrar una y no, ya está vendida. O sea, ya estaba hecha. ¿Y de qué era? Se llamaba Witch Sandwiches. Ya. Y no, está cerrada, o sea, nada. Ya. Y ahí como que fue a mi esposa y ella me dijo, no, pues haz esto. Y ahí comenzó Sophia's Findings. Pero a lo que voy es que no tengan miedo la gente que quiere a explorar.
no va a llegar la idea perfecta, se No. va a dar. A ver, Creo yo, sí, por lo a menos ver, es lo que he escuchado. yo creo que cuando estás en la universidad o estás estudiando, sé que muchos, a ver, cuando entras a una carrera, ¿no? Dices, no, pues yo voy a seguir negocios para administrar o que me contrate una empresa grande, etcétera, Sí, etcétera. pero es muy parecido porque ¿cuál empresa? Vas a esta, buscas esta. Exactamente, Y muchas exacto. veces estudian Ajá. algo y terminan en otra cosa. Sí. Pero ahora, no siempre. Hay gente que sí es más dedicada o más como que... Yo creo que al final uno nunca sabe. No, mira, algo que me llama mucho la atención es que cuando trabajé en Cosmetic, yo aprendí a aplicar tintes de cabello. Y luego que le pintas a tu esposa. Sí, le ¿Ahorita? pintaba en pandemia. Ah, ¿sí? Sí, bueno, ahorita no se pinta, pero en pandemia yo le hacía Bueno, yo tinte. le pongo el henna. Ella me corta el cabello a mí. Sí, sí se ve. Sí se ve. Perdónenme. Sí, pero ella me corta. Entonces, imagínate, o sea, hay ciertas cosas que yo no me negué. De hecho, me acuerdo que cuando íbamos con Gentleman Republic, con la marca de gel, Sí, sí, sí. yo hablaba con uno de ellos y hasta pensaba hacerme barbero. No, pero es que exacto, es que está bien, parte de emprender, o sea, si no tienes alguna, te va a caer, y yo pienso, bueno, yo sí creo que Dios está siempre ahí y te va a ir guiando y preparando. Exacto. Ahora, vámonos a cómo llegó Trébol. A ver, resulta que en la búsqueda de qué vamos a hacer, estábamos nosotros pues ensamblando ideas, ¿no? Idea del bakery, perfecto. Presupuesto, necesitábamos como $250,000 para Para comprar. el bakery, Ok, entonces dijimos, Dije, no, fuera. Pero en el proceso, mientras hacíamos el presupuesto base para el proyecto, empezamos a cotizar marketing para ese proyecto, sí, que para el ustedes bakery, querían porque hacer. nosotros no estábamos haciendo A marketing ver, en ese eso está entonces. interesante. Exacto. O sea, empezaron a crear la Empezamos marca. a cotizar, ¿O no, nada. Queríamos Solo contratar números. una agencia de marketing que nos den un presupuesto para poner en el plan de negocio. Ok. Y resulta que en las opciones que nos generaban, varias personas nos recomendaban opciones. Ajá. Y todas estaban en Sudamérica. Nos decían, no, en Colombia, en Perú. Y nosotros decíamos, pero ¿no hay algún latino que esté aquí que haga marketing bien o alguna cosa? Sí, o sea, puro americano. ¿o qué? Exacto. Y obviamente conectamos con varias agencias americanas y los presupuestos que nos 10 daban. veces más. No, hasta 100 veces más, creo yo, de lo que te ofrecían en Sudamérica. Pero, Imagino. pero lo que me llamó la atención es que, a ver, sí existe necesidad. El latino emprende mucho aquí en Estados Muchísimo Unidos. negocio latino. Emprendemos, mejor dicho. Y que se dedica a solo a la área latina. Exactamente. O sea, a español. Exacto. Y resulta que con una de las organizaciones sin fines de lucro que trabajamos, ellos tenían un programa de emprendimiento para mujeres. Okay. Entonces, en esta organización, nosotros pues dijimos, ¿y si mejor hacemos marketing? Pues mi esposa sabía de economía, tenía bastante relación a marketing también, lo estudió. Y yo soy diseñador. Lo que sea, así exacto. Que... No, yo la parte de diseño y desarrollo web. Porque en ese punto yo también ya tenía más conocimiento de desarrollo web. Ok. Entonces dijimos, ok, no hay empresas, ¿por qué no hay empresas en español que hagan marketing aquí? Cuando empezamos con el proyecto del bakery, con la idea del proyecto del bakery, lo que obviamente en el plan de negocios debíamos tener un plan de marketing también, una estrategia de marketing y saber cuánto nos iba a costar crear todo, plataformas digitales, etcétera, etcétera. Resulta que en esa época todos los referentes que nos daban era para Sudamérica, o sea, estaban en Sudamérica. Y nosotros nos sorprendimos porque no existía, o sea, no tenían como un referente de una agencia latina para referir a emprendedores. Okay. Porque tú sabes que cuando emprendes... Con ese estándar... O sea, porque también dices que fueron a americanos, a empresas americanas aquí, entonces, pero era muy caro. Sí, extremadamente caro. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
no logramos establecer contacto directamente con agencias latinas que se enfoquen en el emprendedor, en cuál es la necesidad que el emprendedor tiene. Porque tú no necesitas un plan integral de inicio para tu empresa. Por ejemplo, cosas básicas, un buen logotipo, una buena marca, definir tus colores corporativos, una página web, cosas que así. Ahorita ya eso es básico. Ahora es muy básico. Sí, también. Antes quizás, pero ahorita ya es muy Exacto. básico. Antes tal vez lo pensabas y decías, no, tal vez puedo sobrevivir sin esto y ya. Y te Pero voy a ahora decir es algo, muy necesario. hay empresas a las que yo he trabajado y muchas sí son estrictas en que no quiero los colores y otras que no tienen esa guía. No, Exacto. dame amarillo, verde, rojo, azul. Y bueno, yo hago lo que me pidan. Exacto. Pero sí Entonces, es importante. Es que hablamos de que eso también fue prepandemia, 2019 Claro, más o menos. Sí. Entonces, Pero ahí, espérate, ya comenzó la idea de Trevor. comenzó la idea de Prevol porque, como te digo, o sea, no logramos conseguir una agencia que se enfoque en latinos, emprendedores. Hay bastantes, sabemos que en la industria también existían bastantes agencias latinas con antigüedad aquí y que han venido trabajando con empresas grandes. Pero sentimos que en ese aspecto, como latinos emprendedores, había como un pequeño vacío que no encontraba. Si tú eras empresario latino, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Dónde me pueden asesorar? ¿Qué les pasó? Exacto, que nos sucedió a nosotros. Ajá, y ahí fue entonces de ahí es donde nace, idea. de nuestra misma necesidad, nace la idea de, ok, ¿qué podemos hacer para Cubrir ese vacío? Encontramos un hoyo. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer para cubrir ese hoyo? Ahí fue donde empezamos, me acuerdo que empezamos a investigar mucho la parte de branding, de desarrollo de marca, que es algo en lo que hoy en día nos especializamos. ¿Por qué? Porque branding en sí no es simplemente un logo, es crear una marca que perdure en el tiempo. Definir tipografías, definir colores, iconos, todo, o sea, tenerlo ya claro. Que eso es lo que marca diferencia cuando tú estás iniciando un negocio y obviamente vas a tener competencia. Entonces, si tú estás iniciando, todavía no tienes tanto tiempo en el mercado, pues debes tener una imagen ordenada. Yo siempre, por ejemplo, con mis clientes, siempre les digo, ok, no existen dos oportunidades para una primera impresión. No. Entonces, tú debes causar un impacto diferente cuando tienes ese primer acercamiento a un posible cliente. Porque a nosotros como agencia, claro, nos van a comparar con agencias que están ya mucho tiempo en el mercado, que están ordenadas. Debemos de estar también a esa altura. Y obviamente se va complementando cuando ellos van conociendo nuestra metodología, los resultados que van viendo, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro proyecto empezó asesorando la parte de creación de marca y desarrollo web. Empezamos con restaurantes. ¿Cómo nació el nombre de Trevor? El nombre de Trevor. Sí. A ver, esa fue idea no fue mi idea, fue idea de Karina. ¿Trevor en inglés también se dice Trevor? No, es Clover en inglés. Bueno, pero igual. Exacto. ¿Cómo lo dicen en inglés la gente? Trevor. No lo dicen Trevor. No le dicen Trevor. Pero Trevor, no les cuesta trabajo. Ya no les cuesta Trevor. trabajo, creo yo. Ok. A ver, ¿qué es lo que sucede? Realmente cuando iniciamos la agencia éramos 3 personas. Teníamos un socio más. ¿Socio? Sí, un socio más, porque sí metí un poco de dinero al inicio. Ok. Teníamos la idea de hacer algo, de encontrar un espacio en marketing, pero no sabíamos cómo iniciar. Este amigo nuestro, él trabajaba para una agencia de marketing. Ok. Él conocía de varias agencias también, de varios amigos que trabajaban en la agencia, y él nos decía, mira, hay bastante oportunidad para el mercado latino, no está tan cubierto todavía. Entonces nosotros decíamos, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos? Y me acuerdo que con Karina nos fuimos por Plaza Fiesta y colectamos todas las revistas gratuitas que habían ahí. Creo que teníamos como unas 8.
Y eso está lleno de negocios que se están promocionando ahí, y latinos. Exacto, y latinos. Sí. Entonces agarramos y nos sentamos, nos reuníamos en Duluth en el business center del departamento de este amigo nuestro. Y ok, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a ver todas las revistas y a encontrar qué es lo que hace falta en esas revistas. A ver, pero espérate, no sé si yo me perdí o no. ¿Ya me dijiste cómo llegaste a Trébol o no? El nombre. No, estás contando estoy eso? contando eso. Ah, todavía, ok. Entonces, empezamos con qué vamos a desarrollar primero. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace falta aquí? Encontramos revistas de construcción, de quinceañeras, etcétera, Sí, etcétera, todo ese fin de cosas. Sí. Y cuando ya teníamos una idea de hacer una guía latina, dijimos, hagamos una guía latina de restaurantes en inglés. Solo restaurantes latinos. Entonces, bueno, empezamos con esa idea y ahora dijimos, no, pero la agencia debe tener un nombre. Una vez que ya teníamos este primer producto que teníamos pensado para la agencia, pues dijimos, necesitamos un pretexto para ingresar al restaurante, porque si vas a llegar y decirles, le vendo un website, nadie te va a querer comprar. No. Entonces, la revista era nuestra excusa para decirles, miren, estamos vendiendo publicidad. Ok. Entonces, para no llegar con las manos vacías. Ok. Y de ahí entonces empezamos, a ver, Trébol nace de que obviamente éramos 3 personas en aquel momento. Karina en la parte administrativa, yo estaba en la parte de diseño y nuestro otro socio estaba en la parte de desarrollo web. El front-end developer y sabía mucho de esta parte de tecnología. Ahí sentíamos que complementábamos mucho el equipo, porque esos eran los 3 servicios que queríamos empezar a ofrecer: administrativo, creativo y tecnología. El nombre nos pareció bastante interesante, bastante corto, fácil. ¿Cuál es la página? ¿Es Trébol? Trébol.io. ¿Por qué es IO? El .io es la terminación que viene con la web 3.0, porque los dominios .com ya están saturados. Sí, me imagino. Están de hecho, saturados completamente. Ya ahorita están entrando un montón de AI, exacto, AI, Inc, etcétera, etcétera. Sí. Entonces IO se dice que va a ser el siguiente .com. No sé qué tan cierto sea. ¿Sí? Okay. Sí. Pero entonces logramos, como no teníamos .com, pues lo conseguimos como .io. Okay. Por eso es que la página web es Trébol.io. Así que una vez que ya conceptualizamos, nos gustó, llegamos al acuerdo, dijimos, pues nada, nos vamos a llamar Trébol. Y empezamos con Trébol desde ahí. ¿Hicieron la revista? Hicimos la revista, sacamos como 4 ediciones impresas, físicas. O sea, sí se añadió negocios. Sí, empezamos a tener clientes, no tantos como quisiéramos, porque imprimir una revista es carísimo. Y obviamente nuestra idea era que ellos paguen tanto por publicar sus menús en esta revista y obviamente para que nos ayuden con las impresiones. Claro. Y repartirlos de manera gratuita. Entonces empezamos con la revista, les llamó mucho la atención a varios proyectos. Ahí todavía latinos. no era la pandemia, ¿no? No, 2019. Uf, entonces, cerca. Sí, súper cerca. Llegamos, a ver, la 4ª edición estaba destinada para salir para para febrero del 2020. Ok. Y ya no teníamos dinero. No teníamos dinero para invertir la impresión. O sea, yo creo que ya la teníamos en digital, porque obviamente yo estaba a cargo de la parte de diseño. Y ya estábamos en ese proceso de... ¿Cuántas mandaban a imprimir? Empezamos con 800, creo. Okay. Entonces, empezamos a repartirlas, a la gente les gustó. Se puso muy de moda en aquel momento lo de los puris de Instagram, que iban a los restaurantes, hacían una referencia, tenían seguidores, entonces hacían promoción. Eso se puso muy en auge en aquel momento. Nos invitaban a tastings de restaurantes los días lunes de la noche, cosas así. Y eso era para promocionar los restaurantes. Entonces hicimos alianza con este grupo de furis, empezó a funcionar bastante interesante, pero el dinero se nos empezó a acabar, ya no daba. O sea, no podíamos sacar una edición más, ya no teníamos de dónde costearlo. Y afortunadamente cae la pandemia. Afortunadamente, y cerraron. Exacto.
Cae la pandemia, teníamos la edición digital, entonces dijimos, bueno, pues no podemos sacarla porque nadie quería agarrar nada físico, no sirve de nada. No sirve de nada. Perder el dinero. Exacto. Exacto. Y dije, pero tenemos la digital. Exacto. Entonces, resulta que los clientes que ya teníamos en la revista nos empiezan a llamar por otros servicios. Páginas porque web, nuevas redes necesidades. Sociales, exacto. Ellos no que iban a cerrar su negocio. Había muchos clientes que incluso nosotros obsequiábamos páginas web. No. Sí, por pautar 3 meses, en la revista. Creo que los precios variaban desde los 400 hasta los $1,500 en los paquetes. Pero le regalábamos un website. Claro. Se cuesta solo la web. Exacto. Ya ahorita ni eso, pero bueno. Y llegábamos y les decíamos, miren, les obsequiamos la página web. Y no le veían mucho interés. No, y muchos dueños de negocio decían, no, yo estoy bien, tengo mis clientes, no me hace falta, así que, no, está bien, nosotros bueno. Y así pasábamos, hasta que golpea la pandemia. Y necesito una página web. Y empiezan a llamarnos nos empezaron a llamar bastante. Los que ya eran clientes. Exacto, los que ya eran clientes y empezaron a referir, porque tú sabes que en una industria tú te conoces con muchos. Sí. Entonces, no, que un website, ¿quién te ayudó con el website? ¿Quién te hizo esto? ¿Quién te hizo esto otro? Y en la pandemia, nos encerraron, creo que fue en marzo, abril. Sí, oficialmente aquí en Atlanta, exacto. Algo así. Sí, como abril, y para mayo ya todos estábamos afuera. Entonces, pues sí. Yo me acuerdo que en ese momento tuvimos un montón de reuniones. Para la página web. Páginas web, exactamente. Para páginas web, para redes sociales, para fotografía. Porque era la única manera. Era lo único que podían hacer. Porque ¿cómo hacían? ¿To go? To go, o sea, claro, es que necesitaban ellos enlazar Uber Eats, Drop, y que la gente pueda ir y pedir ahí o ver el menú. Exactamente, entonces ahí fue donde nosotros empezamos ya a tener clientes. Y también donde el negocio se empezó exacto, porque estábamos trabajando desde nuestro departamento. Entonces ya tuvimos que comprar computadores, ya teníamos que comprar un poco más de equipo, ya necesitamos un espacio para poder organizar las cosas. Y ahí es donde ya buscamos una oficina física como tal, que es en la que estamos hasta ahora. Bueno. Entonces, la pandemia fue donde más nosotros estuvimos activos y nos empezó a posicionar muy bien también en el mercado, porque como te digo, o sea, no había una agencia que se enfoque en latinos emprendedores de esa manera por el presupuesto, obviamente, porque tú sabes que no se tiene un presupuesto muy holgado que te permita a ti hacer una inversión de $15,000, $20,000 a cierto tiempo. Y también, por ejemplo, ahorita que mencionaste que tú en el 2020 les ofrecías, imagínate, le regalabas una página web, no veían la importancia. Cuando tú ibas a una, con todo el respeto, a un americano, y es como que yo ya tengo una desde hace rato. Exactamente. O sea, como que no veían la necesidad y la pandemia les forzó la necesidad. Exacto. Pero todavía, por eso tal vez no existía una empresa como tal, porque al igual intentaban, pero no lo lograban. Pues no, ¿para qué quiero una página web? No necesito. Entonces, algo que nos enfocamos mucho, y creo que me enorgullece decir eso también de nuestra agencia, es que nosotros nos enfocamos mucho en educar. Empezamos a brindar talleres de marketing y negocios para pequeñas empresas, relacionado a estructura, relacionado a qué herramientas pueden utilizar de manera gratuita, o sea, dándoles un camino, porque marketing necesitas como de 6 profesionales para poder ejecutar una campaña de la manera correcta, pero hay cositas que como emprendedor tú puedes usar sin problema. Tus redes sociales, pues si tú tienes un iPhone vas a tener una buena cámara y puedes tomar una buena fotografía. Ahora sí, claro. Entonces son cosas que se pueden hacer. De hecho, desarrollamos un par de talleres de creación de contenido y fotografía comercial con celulares, que también les gustó muchísimo a muchas personas. Es que hay cosas muy, muy sencillas, pero como que la ignorancia de uno es, bueno, no puedes ver cómo. Exactamente. ¿Cómo?
Y ya cuando, pues de haber sabido, pues sí, de haber sabido, Exacto, así de fácil. exactamente. Pero ya ahora ya sabes, pues sí. Entonces, ahí es O donde... sea que el 2020 se empezó a dar ya el negocio empezó a agarrar fuerza. Empezó a agarrar tracción. Y forma de, ok, ahora sí somos una empresa que va a hacer. Y me acuerdo de mi primer salario, pues ya fue de $500, es mi primera quincena. ya cuando empezaba a dar forma. Ahí ya tenías rato dependiendo solo de esto. Sí. ¿No tenías otro trabajo? No tenía otro trabajo. Bueno, mi esposa estaba trabajando, pero no era, o sea, para lo justo. Sí, porque al punto. Sí, exacto. Porque, a ver, mis primeros socios fueron mis hermanos. Estábamos compartiendo departamento con ellos. Sí. Y les contamos nuestra idea. Yo les dije, miren, tenemos esta idea de negocio. Si es que logramos sacarla adelante, todos nos vamos para adelante ahí. Y les dije, a ver, yo estaba aportando para la renta y todo. Claro. Les dije, no voy a poder tener para renta, no sé hasta cuándo. Si es que ustedes nos apoyan con eso, nosotros nos enfocamos 100%. Y se animaron. Entonces se animaron y dijeron, denle. Y a ver hasta dónde llegamos. Ok. Y ahí fue donde ya empezamos 100%, porque sí se requiere, o sea, a ver, si tú quieres emprender un proyecto, necesitas estar full time. ¿Necesitas qué? Estar full time en el proyecto. Es bastante retador. Es que es diferente. A ver, depende de la industria. Eso es muy importante, pero sí. Eso es muy importante, porque cuando uno quiere emprender, y corrígeme si no, y esto también para los que realmente se quieren meter, el emprender no hay tiempo. No es como que es que yo voy a emprender y voy a trabajar. No tienes horario. Vas a trabajar y punto. Y por eso tienes que buscar algo que te guste. Exacto. Que te mueva, que sean las 8 de la noche y tú, no, aguántame. Y dices, no, espérame. Porque si no, es difícil lo vas a emprender, ¿no? Exacto. Entonces, y aparte, cuando uno ya entra en un negocio, es sábado, domingo, no importa, estás de vacaciones y está, mira. O sea, está en tu cabeza. Exacto. Todo el rato. Una historia que creo que la leí o la escuché. No sé si era Sam Walton, imagínate. Y ya era Sam Walton. El tipo espero que sea verdad, porque creo que la escuché. El tipo creo que se fue a Brasil. Yeah. Y fue a un supermercado y obviamente, imagínate, ya era billonario. Y en eso entonces los billonarios no eran tan comunes como ahora, que tanto se escucha. Y el tipo él creo que empezó a ver la distancia que había de... Es el de Walmart, ¿no? Sí, Sam Walton, sí. De Walmart. El de Walmart. Sí, llegó a ser el hombre más millonario del mundo en su tiempo. Y veía la distancia que había de un shelf al otro y se puso a medir y se tiraba en el piso. Y llegó seguridad y como él no hablaba portugués, y lo sacaron hasta que llegó alguien y dice, ¿sabes a quién acabas de sacar? Ay, Dios mío. Pero el punto a lo que voy es, imagínate, o sea, él seguía y eso es muy importante recalcar. Mira, y no es algo que buscas, es algo que naturalmente está ahí. ¿Cuál era mi motivación? La verdad que, ¿cuál era mi motivación personal para emprender? Porque yo ya sabía a lo que me metía. Bueno, primero tener un buen income, ¿no? Un buen salario. Vivir de eso. Sí, Yo creo que mi motivación inicial, yo ya fracasé en un proyecto. Yo sabía que la cosa no iba a ser tan fácil. Ok. Era poder disponer de mi tiempo. ¿Disponer de tu tiempo en qué sentido? Porque en al final te quitabas tiempo. En el sentido de poder compartir con mi familia. O sea, si es que mi meta inicial, y por eso te digo, o sea, no era el income como tal, porque es obviamente si es que empieza a funcionar y todo, pues sí. Ya. Mi meta inicial era poder decir, mira, yo no quiero trabajar un domingo o un sábado, claro, sí. O poder tener la libertad de que es jueves y puedo ir al evento de la tarde. Exactamente. O sea, hacerme ese tiempo en mi schedule.
Y puedo porque si estoy en un trabajo que es de 8 a 5, difícil me va a dar permiso. Si estoy en mi emprendimiento, pues yo más o menos planeo y hago ese ahí, espacio. Sí, y ahí es donde exactamente, o sea, planificando, o sea, tú sabes, puedes decir, mira, ¿sabes qué? Hoy vengo temprano y pues acabo de hacer lo que tengo que hacer esto, y a las 5 pues ya, me puedo ir y puedo estar con mi hijo, puedo estar con mi esposa, les puedo acompañar cualquier cosa. Entonces, algo que queríamos nosotros desarrollar, a ver, y lo conversábamos mucho con Karina. Una, desarrollar un servicio, no producto, un servicio que podamos nosotros cumplir sin necesidad de tener gente. Empleados. O sea, no necesariamente solos, pero si es que alguien tiene que salir o no está, o por cualquier eventualidad no está esa persona, poder nosotros cumplir. Ya. ¿Sí? Ya. O sea, no tener una dependencia 100% de una persona. Ya te entendí. Otra, poder disponer de tiempo libre, siempre y cuando obviamente se pueda planificar. Esa es otra de las motivaciones. Y obviamente construir un legado a mediano o largo plazo. Bueno, ese yo creo que es el de todos, ¿no? Exactamente. O sea, hay que ser... Porque mira, yo creo que hemos hecho números, ¿no? O sea, las finanzas de estos años han sido un golpe para todos los emprendedores. Bastante fuerte. Sí, para unos más fuerte, el golpe ha sido más duro que otros. Y por ejemplo, si nosotros nos poníamos a hacer un poco de cuentas y decíamos, a esta agencia durante todo este tiempo le hemos invertido más de $120,000. Sí, bastante. Es bastante. Entonces, si nos poníamos nosotros a pensar, en este punto, o sea, cuando nosotros regresamos a ver las cuentas fijas que tenemos, los clientes que hemos hecho, las alianzas que hemos ya formado a través de muchos canales, o sea, no es tan difícil el pensar en seguir con el proyecto. ¿Por qué? Porque seguimos siendo un servicio, nuestros costos fijos, o sea, no dependemos de un inventario, por ejemplo. Y eso es lo que tecnológico. Por eso las empresas tecnológicas. Exacto. O sea, si tú te pones a ver cuánto pagamos a proveedores al año, no es más de $10,000. Y eso es el internet y cosa que igual vas a tener. Exacto. Lo que nosotros en cambio vemos bastante desgaste es en payroll, porque necesitamos profesionales que sepan. Pero no son fijos. Exacto. Porque si hay trabajo, entra el payroll. Ajá. O sea, es variable. Y si no hay eventos o algo así, pues no los contratas y no hay, ¿es correcto? Exacto. No los tienes en el payroll fijamente, no. No a todos. No a todos. O sea, sí tenemos nuestro payroll. Algunos que sí, de ley. Sí, exacto. Pero eso ha sido lo que más, por ejemplo, viendo los números cuando ya haces impuestos y todo, te pones a ver y dices, no invertimos mucho en proveedores. No, eso está bien. Exacto. Por eso las empresas, sí, como Google, Microsoft, hacen el dinero que... Empezamos como Hoka Group LLC. ¿Cómo qué? Ok. Como Hawks, pero en vez de la S, la A, Hoka. Ajá. ¿Y qué pasó? A ver, ese nombre es el nombre que yo creé para mi proyecto de estudio fotográfico. Okay. ¿De dónde viene esta palabra? Es una palabra quichua. Quechua. Sí, ¿Quichua? exacto. Quichua. ¿Dijiste quichua? Sí, quichua. ¿No es quechua? No, quechua es otra vez. Ok. Entonces, una palabra quichua que significa sin preocupaciones. Oye, está buenísimo. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está la marca? No tenemos la marca Hoka. ¿Cómo se escribe? Como Hawk, de los H-A-W-K. Ajá, y la A al final, Hoka. Exacto. Me gusta. Si no la vamos a usar, me la robo. Entonces, bueno, me gusta el significado. Sí. ¿Así se dice? Sí, exacto. O sea, que te dicen Hoka. No la había escuchado nunca. Esa es investigación, diccionario quichua y ahí salió. Pensé que como en Ecuador, allá... O sea, no, yo no hablo quichua. No, pero hay un montón de palabras. A ver,
Fíjate, a ver, yo sé que no, pero cuando en México existen muchos idiomas, dialectos también. pero no usamos realmente. Cuando yo voy a Ecuador me sorprendió porque Sí, hay gente que lo usa. ay, bueno, el ay, cualquiera, ay, pero hay muchas palabras que utilizan, Guagua. pero es del quechua. Exacto. Por eso pensé que era. Sí. No usamos. Yo pensé que así como. Te ibas a decir, dale, Joca. Todo va a estar bien. Sí, ¿no? Todo va a estar bien. Hakuna Matata. Exacto. La vamos a empezar a utilizar. Vas a ver, la vamos a empezar a utilizar. Joca. Sí, entonces. No. Entonces me gustó mucho esta palabra. Pero creo que Trébol conectaba más. Me gusta con la más comunidad. Trébol, Sí. pero no sé si es porque en español, no sé si en inglés de repente. Pero mira, hay tantas marcas que yo he visto. Ayer, Sí. ayer que estábamos, que estábamos allá, alguien me dijo, nosotros le pedimos a esta empresa que se llama, ya no me acuerdo, ONE o algo así. Yeah. ¿Qué fregado será? Nada, pero es una palabra que bueno, ya se me olvidó, así que no Exacto. te va a tan pegajosa. Pero hay Sí, muchas entonces marcas. nació con este nombre. De hecho, recién tuvimos que cambiarlo porque nosotros también ¿Cómo como, recién? como consultores Ajá. tenemos también un seguro que se llama el de Errors and Omissions, porque te pueden demandar también. O sea, si tú eres consultor y por ahí alguna asesoría, algún consejo que tú brindaste a un empresario, Lo aplican y alguien tenía no, registrado. no, ¿o qué? bueno, también, pero si es que aplica algo que tú le recomendaste y eso le genera pérdidas, te pueden demandar. No manches. Sí. Exacto. Entonces hay un seguro que se llama Errors and Omissions y que te cubre de ciberseguridad, te cubre de varias o sea cosas. que si tú a ver, eso es posible, eso es solo aquí en Estados Unidos. Claro, o sea, aquí es ¿Cómo el le país hacen de a las la- demandas. O sea, que tú me estás diciendo que tú me dices, no, mira, tú, estas botellitas, aquí, ponles tu logo aquí. Ujú, Y entonces, y aparte ponle Joca. ujú. No, eso va a pegar. Y ya voy, le pongo Joca. Y esa palabra, en vez de ayudar, yo ya vendía 100 de estas al día. Empecé a vender 70, 60, 40. Te pueden demandar. Te digo, no, demandado. Sí, exacto. Porque lo que tú me recomendaste no es tan... Obviamente, entras a un proceso legal, a justificar... Sí, no es tan fácil. Tiene no es que tan ser fácil. algo que valga la pena. Pero Yo te no cubre, sabía eso. Pero te cubre de toda esa parte, de todo el trámite legal. O sea, este seguro se encarga de cubrir abogados, de cubrir todo. Es como un seguro. Claro. O sea, se hace encargo del caso. Wow, no sabía. Bueno, lo bueno es que existe el seguro. O sea que con el seguro estás cubierto. Hasta que no suceda algo, ¿no? Porque ahí es cuando en verdad pones a prueba el seguro. Bueno, sí, Pero- como todo. Tienes un accidente de carro, te demandan y estás ahí. Aunque está el seguro, Exacto. pues igual estás así como que. Ay, Exacto. con la demanda encima. Sí, entonces Wow, cambiamos un poco para que haga sentido con lo que es la marca de Trébol como tal. Y es que también estamos ahorita ya estamos trabajando en Orlando, tenemos clientes en Orlando, tenemos clientes en Tampa, hemos ido a Carolina del Norte, en Charlotte también a dar talleres. ¿Tienes que Entonces, registrar allá también o no? No, porque nosotros estamos basados aquí. O sea, lo que hacemos es remotamente trabajamos y todo depende de donde tú estés. Y aparte el LLC está registrado nacionalmente, Sí, ¿no? exacto. No es, ok. Entonces, por eso es que decidimos mantenerlo como Trébol Media Group LLC, que es el nombre que Trébol manejamos. Media Group. Exactamente. A mí me gusta. Sí. Y lo que nosotros, a ver, ¿por qué es Trébol Media? Porque desde un inicio teníamos como meta trabajar mucho la parte no solo de, digamos, desarrollo de marca, creación de marca, desarrollo web, sino integrar toda la parte de medios. Audiovisuales, fotografía, etcétera, etcétera. Entonces ser un todo en uno. Por ejemplo, tú tienes tu negocio y eso es lo que hacemos con nuestros clientes. Nosotros brindamos la parte de asesoría, de consultoría, en el cual creamos la estrategia para tu proyecto en base a las necesidades que tenga y también traemos la ejecución. Te recomendamos tener una página web, redes sociales, estrategias para redes sociales, anuncios pagos, etcétera, etcétera. Nosotros nos encargamos de crear todo el contenido. Video comercial, si tú quieres Y también hacer ahorita promoción. ya le has entrado hasta
que lo de videos, me habías comentado de videos para los social media, que eso es algo nuevo. Creación de contenido, se le llama contenido corto, que son videos de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. O sea, estamos en ambas ramas, todo lo que es video corto y también videoproducción, por ejemplo, documentales. Sobre el negocio. Cuando siempre el propósito es el marketing, sobre promover el negocio. Exactamente, es contar la historia de quién está detrás del negocio. Eso es muy interesante. Sí. ¿Quién está detrás del negocio? Porque muchas veces la gente se conecta más con la persona. O sea, mira ahorita Elon Musk. Exacto. Claro, ahorita está muy dividido. Pero muchas veces yo te puedo garantizar que había gente que compraba el Tesla porque ser fan de Elon Musk. Exacto. Yo creo. Ajá. O sea, se va a Marte por el... A ver, si te pones a pensar, pues Elon Musk yo creo que pero él sabe eso. Es un genio en todo lo que ha creado. Sí, por ¿no? supuesto. Ahora, de eso a lo que ha venido haciendo en política, entonces ya es otro cuento, ¿no? Se metió, claro. Exacto, pero es en sí, claro, te empiezas a volver un referente. Sí. Y tú conectas con que, eso por eso existe, es tan típico ver el About Us en las páginas. Yo me acuerdo cuando creaba, pon algo About Us, y yo era muy, por mí, entre menos sepan, ya me ves ahorita, ¿no? Entre menos sepan de mí, mejor. Pero no, es importante porque es como que es una familia, es padre de familia. ¿Cuál es el family owned? O sea, que la empresa es una que tiene años, pero no es corporación, ¿me entiendes? Exacto. Todas esas cosas la gente se conecta. Sí, más. Y algo que también es muy interesante es que, por ejemplo, existen muchas organizaciones hoy en día que ayudan a negocios de minorías, afrodescendientes, latinos, mujeres, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, eso es algo que ha ayudado mucho. Nosotros hemos conectado mucho con la misión de estas organizaciones y de hecho trabajamos mucho con non-profits. Y ahí es donde tú das mucho los seminarios. Exacto, damos seminarios. De hecho tenemos clientes que son non-profits. Okay. Entonces ahí nosotros ayudamos a crear la estrategia tanto para usuarios como para donantes. Es un poco más demandante la dinámica, pero igual las non-profits funcionan como un negocio también. Sí. Porque deben generar para cubrir su payroll, la gente que trabaja en la non-profit, y generar programas para los usuarios también o las comunidades que ellos quieren alcanzar. Entonces eso es lo que nosotros hemos venido trabajando mucho. Y bueno, las non-profits, pues desde que empezamos con la agencia hemos venido involucrándonos bastante. ¿También es algo que se ha dado o has buscado específicamente non-profits? Yo creo que lo hemos buscado porque sentimos que el aportar a la comunidad es importante. Nos gusta realmente. Y me acuerdo que en un taller de un amigo nuestro que es asesor financiero, él está dando talleres por todos Estados Unidos y Canadá. Tú sabes que cuando te preguntan cuál es la misión, cuál es tu misión como empresa, pues tú dices, pues hacer dinero. Exacto. Y nos hizo una pregunta muy interesante en un taller que él brindó y nos dijo, si en tu misión no existe algo, si no estás dispuesto a perder dinero por algo que existe en tu misión, no es una misión tuya. Si no estás dispuesto a perder dinero por algo que está en tu empresa como misión, que la misión puede ser pues la que tú quieras, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, nuestra misión realmente es brindar oportunidades. Hemos definido que es brindar oportunidades tanto a personas que quieren involucrarse en la industria del marketing como profesionales de aprender diseño, desarrollo, etcétera, como a empresarios que quieren aprender también cómo sacar adelante sus negocios. Okay. Entonces, y aquí es donde viene el que y nos conectó mucho cuando nos mencionó eso, porque nos preguntó si es que estaríamos dispuestos a perder dinero por cumplir con eso. Y nosotros, o sea, no siento que hayamos perdido dinero, pero sí hemos invertido bastante. Claro. En brindar a la comunidad. Y creo que a eso se refería, ¿no? Exactamente. Si es que está dispuesto a entregar. Por ejemplo, una Chick-fil-A no trabaja los domingos. Claro, está dispuesto a mantener
la ideología, el no Exactamente. trabajar domingos por las creencias que tiene como cristiano. Exactamente, y esa es la misión que tiene también. Y está como- dispuesto, y que al final del día, bueno, por gracia de Dios, boom, no necesita incluso domingo. sin trabajar los domingos, Le va mejor que cualquier le va otro. mejor que cualquier otra persona. A nivel por tienda, ¿no? Exactamente. Wow, Entonces- eso sabes que es importante porque, o sea, es importante crear una misión, Ujú. un camino, y no simplemente, bueno, interesante. O sea, sí, si tienes un negocio, pues para hacer dinero, ¿no? Pero, Por supuesto, pero obviamente es también qué estás aportando hacia alguna o poner comunidad. de repente también, por ejemplo, ahí tus valores, porque lo que Chick-fil-A hizo, que es implementar sus valores y decir, ¿sabes qué? Nosotros somos cristianos, no Y trabajamos mantenerse. domingos. Y lo fuerte fue, yo creo, en mi opinión, cuando empezaron a crecer. Y es como que, ay, si abrimos un domingo son millones de dólares. Ajá. No. Y se quedaron así. Exactamente. O sea, es de sacarse el sombrero. Exacto, entonces a eso es lo que él también mencionaba, ¿no? O sea, si es que tú estás dispuesto a hacerlo, en verdad a cumplir con eso, se convierte en una misión de la empresa. No, yo creo que estamos o no. Oye, ¿me quieres contar o no? Porque recientemente la empresa tuvo una situación Ujú. complicada. A ¿Quieres ver. entrar ahí o no? Sí, O sea, a ver. 2020 fue un excelente año. A ver, 2020 Comenzó realmente el boom de las sí, páginas no sabíamos web. hasta dónde íbamos a llegar. En 2021 ya llegamos a nuestras primeras 6 cifras Ok. en ventas, lo cual dijimos no lo esperábamos tan pronto. Ok. 2002 pues creció, 2022 22. creció, 2023 pues nos mantuvimos, pero a ver, sucedieron varias cosas en ese año. La dinámica de la economía también como que se puso un poco inestable en aquel momento, la gente se puso muy conservadora obviamente porque Veníamos de la pandemia. Todo el dinero que se metió, que el gobierno metió, Ajá. también ya como que... empezaba... Bueno, hay muchas variables, Sí. creo yo. Y en ese momento creo que, a ver, cuando tú empiezas a pensar en crecer, obviamente debes planificar bien cómo. Porque obviamente, si vas a contratar más gente, ¿cómo vas a generar más proyectos o más trabajo para poder sostener eso? Entonces, yo creo que en el 2023 veníamos en una, digamos, con bastante optimismo a lo que iba a ser ese año, pero la economía se Como que compactó. tuvo un ajuste. Exactamente. Y les afectó. Y afectó mucho porque obviamente los emprendedores pues somos los que más sentimos el golpe cuando suben las cosas en el supermercado, cuando cositas así Sí. empiezan a variar. Sí. Y la gente empezó a invertir un poquito menos e incluso ciertos negocios empezaron también a desestabilizarse. Hay varios negocios que han cerrado, que eran clientes. Sabes que yo he visto en este último, que me puedo acordar, el otro día hablaba con mi esposa, de 6 meses acá, por lo menos unos 5 o 6 de alrededor, ¿no? Y negocios que no habría razón por qué cerrar, o sea, que son muy bien posicionados, un restaurante de hamburguesas, cosas así. Ajá, Uf. exacto. ¿Has visto no sé si conoces el Off-Leash que está donde está Avalon y pusieron en la esquina un Off-Leash que es un restaurante pero que llevan a tu perro? No lo había visto. Súper grande, un Ya. lugar y está en una esquina ahí, o sea, el lugar es 6 meses que recién cerró. Bueno, me impactó Wow. porque dije, wow. No sí. estuvo ni un año. O tal vez sí, yo estoy medio malo en las... Pero igual, wow. O sea, eso es otro, o sea, ha habido varios, Exacto. estoy hablando en este tiempo. Y creo que ese fue a ver, nosotros estábamos obteniendo nuestros leads de un programa específico. Oh, eso lo he escuchado bastante. Sí, entonces nosotros estábamos cómodos y hasta cierto punto pues con eso estábamos cubriendo nuestro punto de equilibrio, digamos, teníamos proyectos constantes, todo lucía aparentemente bien y resulta que hay ciertas organizaciones que son bastante políticas. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que ellos cada año pueden ajustar sus programas, todo depende, o sea, no es algo muy estable. Y resulta que sacaron marketing del Pensum. No. Y nos lo dijeron por teléfono y nosotros fue como que... Y eso fue en 2023. Empezando 2023. Entonces, sucedió algo muy interesante porque salimos de una organización, o sea, sacaron del Pensum y tú sabes, nada es personal, ¿no? No, pues no. Entonces lo sacaron y dijeron, miren, ¿saben qué? Creo que vamos a moverlo, vamos a hacer solo talleres y etcétera, etcétera. Bueno, pero entramos a trabajar con otra organización que está en varios estados al mismo tiempo. O sea, terminamos la relación con una organización y empezamos con otra, pero apenas empezamos. Sí, claro, eso tiene que empezar a dar tracción. Ajá. Entonces, ahí fue donde tuvimos un bajón súper preocupante en ventas y tuvimos que empezar ya a crear un plan estratégico de cómo canalizar todo eso nuevamente. Y mira que todo lo que nosotros empezamos a ver, desde un inicio nosotros siempre hemos estado en networking, conectando con empresarios, recomendando a todos los que podemos hacer networking porque es la única manera, al menos en nuestra industria que es de consultoría, pues no es que la gente esté buscando, hey, mira, yo necesito un asesor de marketing o yo necesito esto, etcétera, sino más bien cosas puntuales, necesito website, necesito redes sociales. Pero lo que nosotros vendemos es consultoría, o sea, es el acompañamiento paso a paso en la ejecución de ese plan y el desarrollo de ese plan. Entonces, nosotros tenemos que conectar con el empresario, reunirnos, explicarle qué es lo que hacemos y cómo podemos ayudar a su negocio para, obviamente, establecer un tiempo de cuándo va a haber resultados también, porque obviamente marketing tiene que brindar resultados. Entonces, nosotros estamos siempre tratando de hacer networking, hablando con empresarios, recomendaciones, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que nosotros descuidamos un poco en aquel momento. Porque ya teníamos como que todo nuestro generador de leads en un solo lado y ahí nos detuvimos. Sí. Es que es difícil. O sea, entras a un comfort zone. Exactamente. Y como que lo tomas que no se vaya a ningún lado, o sea, ¿por qué? Uh-huh. Hasta que se va. Hasta que se va, exacto, hasta que se va y dices, oh, ahora. Toma este dato en cuenta. Uh-huh. ¿Cuándo te imaginaste tú, y eso recién lo pensé hoy, que la gente, que Google eventualmente iba a estar un poco temblorín, en problemas? Uh-huh. ¿Usas ChatGPT? Sí. ¿Qué usas más ahora, Google o ChatGPT? ChatGPT. Para buscar todo. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo te ibas a imaginar con Google? Jamás Google. ¿Me entiendes? Ajá. Y ahora yo creo, no sé si ellos no también o no, pero imagínate, si a esa escala, a ese nivel. Pero bueno. Y ahorita ya están. Entonces, a ver, ¿qué sucedió? En aquel momento pues bajó bastante en ventas. Ese fue un año... fue bastante duro. O sea, créeme que yo creo que... Y eso que venías de algo donde ya tenías más madurez, no pensaste en tu Ferrari ni nada no, de eso. No, nada. Es estar al día, estar al día con payroll, las cuentas y pues ya, o sea, al mínimo vital, ¿no? Sí, los gastos exactos y poder... Exacto. Y aún así las cosas pasan. Y luego, a ver, ese fue como un heads up de que, a ver, miren, ¿qué tenemos que hacer? Conversamos porque con Karina pues los dos estábamos trabajando y dependiendo de la agencia. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y nuevamente empezar de nuevo. O sea, ese fue un empezar de nuevo porque es organizar nuevamente dónde tenemos que ir, qué hemos descuidado, otra vez, reestructurar el plan y salir nuevamente a la calle. Empezamos nuevamente a ir a eventos, a buscar, etcétera, etcétera. Y créeme que el resultado se vio bastante rápido. O sea, empezamos a generar ventas nuevamente. O sea, ¿para cuándo ya otra vez hablamos de que la cosa ya empezó a empeorar en el 2023 al final de año? Ahí sí ya... sí, estábamos bastante complicados. En enero pues dijimos, a ver, ¿qué vamos a hacer? En enero del 2024. O sea, ¿qué vamos a hacer hasta llegar al punto de cerrar? Exacto. ¿Pensaron? O sea, llegamos al punto de decir, ok, ¿esto sigue o qué hacemos?
obviamente siguió. Obviamente, Aquí pues estamos. seguimos, aquí estamos en Pero el ¿qué hicieron? 2025. Nuevamente retomar contacto con organizaciones, volver a hacer lo que estábamos haciendo en un inicio y Claro que con descuidamos. muchas más herramientas en la Con mano. muchas más herramientas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Empezamos a generar ventas nuevamente. Cambiamos, es que el reto, o sea, se juntaron varias cosas, porque mira que para mantener un flujo de efectivo constante, tú debes tratar de tener cuentas fijas. Es decir, este mes necesito generar $2,000, ok, entonces necesito que esos $2,000 entren constantemente, independientemente de la temporada en la que nos encontremos. Claro, cubrir costos fijos. Exacto, entonces, ¿cómo sostenemos eso si nosotros éramos hasta cierto punto solo dependíamos de los servicios de una vez, un one-time service? Ahí fue donde empezamos, tuvimos que capacitarnos, aprender sobre SEO, aprender sobre email marketing, aprender estrategia, o sea, volver a estudiar nuevamente y decir, mira, ya podemos implementar esto, podemos implementar esto, podemos implementar nuevos esto. Nuevos servicios. Relacionados a la Eso, industria que y al complementan, negocio, claro. que complementan lo que hacemos. Y entonces, llamar, visitar. Exactamente. Y empezó a, dijiste que fue, o sea, de enero 2024. De enero que estaban ahí, 2024 hasta abril, mayo, vimos un levantón que ya nos dio una luz, digamos. les quitó Ya tenemos cuentas, se vendió, ok. Entonces ahora es empezar a crear todo el proceso de los nuevos servicios. Ok, bueno, eso ya es hace un año ya casi. Exactamente. Entonces, mientras íbamos ensamblando prueba y error, prueba y error, prueba y error, había cosas que funcionaban, otras no funcionaban, probando softwares, probando esto, hasta que ya llegamos al punto en el que pues empezó a funcionar en los proyectos que nosotros manejábamos y mira que branding, que es lo que nosotros más promovemos y siento yo que nos destacamos mucho en hacerlo, en todo el proceso de creación de marca, ahora viene como es un complemento, ya no es un foco principal. El foco principal nuestro es estrategia. Ok, O sea, yo paso a ser básicamente, yo soy el director de marketing de cada empresa. ok. Entonces, yo soy... Lo cual quita mucho el peso de... Es lo que una empresa es como, no, te lo da a ti. Exacto. Quiere los resultados, por supuesto. Exactamente. Pero no quiere que, o sea, lo haces tú, o sea, toma. Exacto. Me lo da a mí. Y eso te encargas tú. Exacto. 100%. Y por ejemplo, entonces, definimos en una tarifa plana, mes a mes, dependiendo del presupuesto que también la empresa tenga. Claro, si por quiere los entrar a esfuerzos social que media, quiera. si quiere entrar a esto, Exacto. todos los servicios que tú recomiendas, Ajá. él escoge cuáles. Exactamente. Ya tú te encargas. Yo le doy una recomendación Claro. a la empresa, al dueño del negocio o al líder del proyecto y le voy explicando cómo va a funcionar cada cosa. Okay. Entonces, y de hecho, por ejemplo, de varias organizaciones, pues yo soy el que voy a reuniones como representando a la empresa. ¿En serio? Sí. Entonces, por eso es que yo paso a ser, a ver, es costoso tener un director de marketing. Si tú quieres armar en una empresa pequeña tu equipo de marketing, Cierto. vas a necesitar un director de marketing, vas a necesitar un desarrollador, El equipo que tú tienes. un diseñador, exacto, todos. Entonces, lo que yo hago es simplificar ese proceso. Yo genero recomendaciones también con el equipo administrativo y vamos midiendo frecuentemente cuál va siendo el resultado. Okay. Yo empiezo a conectarles también con varias organizaciones. Miren, vayan para allá, vayan para allá, vayan para allá. Les genero recomendaciones de cómo lograr un mejor impacto y tener también generación de leads. Bueno, interesante, ¿eh? Sí, es bastante. Y aparte, ¿sabes qué? Me he dado cuenta, lo que hablamos desde el principio, cómo desafortunadamente las caídas te hacen levantar, o sea, bueno, al final del día tú tomas la decisión Exacto. si te levantas o no, pero te hacen regenerar, te hacen madurar, te hacen, o sea, ahorita después de esta caída que tuviste hace un año o que tuvieron hace un año,
O sea, están más fuertes, me refiero en cuanto la empresa está más fuerte que tú. Exacto. En servicio, Mira, en esto, en la visión que tienen. Exacto, o sea, empiezas a definir mejor aún hacia Ahora, dónde... no por eso queremos más caídas, ¿no? No, obviamente, pero sabemos que las puede Pero haber. sí, Sabemos que por las puede supuesto. haber y llegarán. Pero ahora es saber cómo mitigar mejor ese bajón para que no se sienta tanto. Exacto. Entonces, Esa es la clave. Exacto. Van a haber caídas, pero cómo acolchonar mejor esas caídas, porque son temporales, y aparte Exacto. cómo reaccionar a ellas para salir también de una manera más... Es que yo creo que lo más complicado es, a ver, en un proyecto emergente, lo más complejo puede llegar a ser entender la dinámica de la, ¿cómo se le dice en español? Dilo en inglés. Seasonality, ¿se le dice? Ah, seasonality. ¿Sí? No se le dice seasonality. O sea, por temporadas. Entonces, por temporadas, por ejemplo, invierno es fuerte para nosotros. O sea, Todo bueno. lo que es... No. Es fuerte de que baja. Por ejemplo, noviembre, Porque toda diciembre, la gente enero. está enfocada en salir, regalos. Exactamente, o sea, lo que menos se preocupan es de eso. Bueno, ya de aquí para febrero, En para enero. en enero, veo. como gimnasio en enero. Ya. Igual las empresas ya tienen presupuestos Sí, gastados claro, hasta octubre, claro. noviembre, ya no consideran cerrar nada. Entonces, es entender esa dinámica porque para nosotros es desde marzo hasta octubre lo que más se mueve. Ok. A ver, para ir cerrando, Ujú. ¿qué consejo le darías a alguien? Realmente no. ¿Qué consejo le darías a alguien que ha llegado a Estados Unidos Ujú. en una situación como la nuestra y que quiere emprender? Y Eh, no sabe qué. O ujú. de repente sí tiene idea. Mira, yo creo que hay que tomar el tiempo hay que darse el tiempo de poder descubrir qué es lo que puedes desarrollar por ti mismo. Porque hay veces que, por ejemplo, en mi caso, en mi primer proyecto en Ecuador, yo dependía de una persona para poder desarrollar algo. Y si tú no tienes un presupuesto que te permita sostener esa operación, se puede volver un poco retador también seguir al no tener un conocimiento 100%. Hay cosas que, a ver, mucha gente se mete en proyectos gastronómicos y realmente hay que establecer bien un camino de a dónde quiero llegar y en qué tiempo y tiempos reales. Por ejemplo, si es que yo tengo un restaurante, pues el primer año va a ser explorar menús, ver cómo va a funcionar, establecer presupuestos también que me permitan sostener una operación. Yo creo que la parte financiera también es clave para luego empezar ya a desarrollar o más productos o expansión, cosas así. Yo lo que siempre recomiendo es tratar de buscar recursos gratuitos en cuanto a asesoría, que sí los hay. Sí, ahorita. Sí los hay, y no solo YouTube, existen muchas organizaciones que te brindan Cierto. mentorías gratuitas y te encaminan hacia dónde puedes llegar con tu proyecto. Eso es lo que yo siempre a mis clientes les recomiendo cuando están empezando. Les digo, miren, vayan a esta organización o vayan para allá, busquen recursos gratuitos que les permitan entender en qué ambiente se están desenvolviendo. Porque uno cuando recién llega pues no dimensiona lo que es el mercado de Estados Unidos, Claro. lo gigante que puede llegar a ser esto. Yo creo que ese sería mi consejo más importante, el buscar asesoría de personas que ya están en el medio. Okay. Y como te digo, existen recursos gratuitos muy valiosos que te permiten entender bien los riesgos que tiene el iniciar un proyecto sin una base O sólida. sea que educarte y buscar ayuda Exactamente. de asesorías, que hay muchas Hay gratuitas. muchas, exacto. Y hasta si nosotros no- damos asesoría Exacto, gratuita. eso iba a decir. Y si no saben, contacten Treble.io. Treble.io y tú les puedes ayudar. Y Exacto. sabes a dónde pueden ir, dependiendo hasta en qué industria están. Exactamente. Porque obviamente Sí, como te digo, hay bastantes recursos gratuitos. Eso es lo que me ha gustado mucho también de cómo la comunidad ha ido creciendo y obviamente han ido desarrollando
programas para sectores específicos de la industria que te permiten entender, a ver, si fuiste un ingeniero civil en Sudamérica, tú puedes llegar acá y ver, explorar qué opciones puedes tener para involucrarte también en tu ramo. También. Pues muchas gracias, pero antes ¿de qué se trata Sophia's Findings? Esto es lo que nos dedicamos a hacer. Camisas con tu logo, t-shirts, esta es una polo, este es el logo, aquí está, de Trébol. Es un color, el logo original son creo que 3 colores. Ajá. 3 colores Trébol. Pero me lo pidió que venga un solo color, especialmente para un evento. Así que aquí está. Le agradezco. Gracias, Y quedó bien. Está bien, ¿no? Sí. Sophia's Findings, tu mejor opción. Bueno.